Hola queridos hermanos, realmente es un privilegio poder empezar con esta serie de estudios a través de este medio tan especial que nos presenta la tecnología. Y vamos a empezar una serie de estudios respecto a las cartas pastorales o las epístolas pastorales que ya su nombre lo dice, están enfocados sobre todo a la tarea pastoral, a los ancianos de iglesia, a los líderes de la iglesia. Y son las cartas que incluyen primera y segunda Timoteo y también Tito. Vamos a empezar con primera Timoteo y el autor obviamente es Pablo, ya lo dice el primer versículo. Aunque esto fue muy cuestionado por diferentes críticos, hay argumentos de sobra que lo demuestran. En cuanto a la fecha de la escritura de esta carta y también la de Tito, es probable que haya sido después de la liberación de su primera encarcelación. O sea, se calcula más o menos en el 62 al 64 después de Cristo, mientras que la segunda carta de Timoteo ya fue escrita desde su segunda y definitiva encarcelación que terminó con su ejecución, que sería más o menos en el 66 o 67 después de Cristo. Después de la primera encarcelación, Pablo junto a Timoteo pasaban por Éfeso. Allí empezó a organizar un poquito las cosas en esta iglesia y Pablo deja allí a Timoteo. Luego él sigue a Macedonia, desde donde probablemente escribió esta carta, para ayudar a Timoteo a encarar los problemas existentes en esta iglesia. El destinatario es bien claro que está dirigida a Timoteo, cuyo nombre me encanta lo que significa, es uno que honra a Dios. Y creo que cada uno de nosotros debería tener en sí ese propósito que significa el nombre de Timoteo, uno que honra a Dios. Vemos justamente en él, alguien que hizo honor a este nombre. Su padre era griego, lo que sabemos a través de Hechos 16:1, y quizás ya murió antes que Timoteo conociera a Pablo. Su madre y abuela son muy conocidos para nosotros, Eunice y Loida, eran judías, las cuales enseñaron a este chico, a Timoteo, en las enseñanzas del Antiguo Testamento y también se convirtieron a través de la predicación. Esta familia se había criado en Listra. La historia la encontramos también en Hechos 16, que se encuentra en la provincia de Galacia, lo que sería la actual Turquía o parte de la actual Turquía. Y fue por medio de la predicación del apóstol Pablo que Timoteo se convirtió a Jesucristo. Esto lo presenta en diferentes pasajes. Sucedió en el primer viaje misionero donde Pablo y Bernabé llegaron a esta ciudad. Ya en su segundo viaje, junto a Silas, en este caso Pablo y Silas, cuando pasaron de vuelta, ahí Timoteo ya se les juntó, se les acompañó en lo que seguía el viaje. Se supone que en este momento se calcula que tenía alrededor de unos 20 años Timoteo, porque cuando Pablo, 15 años después, escribe esta carta, sigue nombrándolo como joven, en el capítulo 4, versículo 12. Entonces ya de jovencito empezó a seguir al apóstol Pablo, se involucró en la tarea misionera, en el ministerio, y se convirtió en estrecho colaborador y compañero del apóstol. Lo acompañó en Berea, en Atenas, en Corinto, luego fueron juntos a Jerusalén. También fue allí donde estaba el apóstol cuando él salió del encarcelamiento en Filipos, la primera estadía en el continente europeo. Y Pablo lo utilizaba muy frecuentemente para enviarlo a diferentes lugares, a ocupar su lugar básicamente, ser su lugarteniente, el que ocupaba el segundo lugar después de él. Entonces, al escribir esta carta, Timoteo se encuentra sirviendo al Señor por mandato del apóstol Pablo en Éfeso. Por Hebreos 13:23 sabemos que en algún momento Timoteo también fue encarcelado en algún lugar que no se conoce y luego fue liberado. Pasemos luego a lo que es la carta en sí. Vamos a empezar a leer. Allí dice: Pablo, apóstol de Jesucristo,
Por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Pablo introduce con la salutación característica de parte de él, con un pequeño punto especial que ahora lo vamos a ver. Entonces Pablo estaba escribiendo una carta muy importante para animar al líder de la iglesia o el que estaba a cargo en este momento de organizar las cosas allí. Y era una iglesia que tenía problemas. Evidentemente fue muy importante para Timoteo que Pablo le escribiera esta carta y que tuviera un escrito que lo avalara frente a situaciones un poquito complicadas. Entonces, él tenía un aval del apóstol. Por esa razón, Pablo también se presenta acá como apóstol. Apóstol de Jesucristo significa enviado, mensajero. Sabemos que en la Biblia aparecen los 12 apóstoles y le podemos sumar el apóstol Pablo, que tuvieron responsabilidades especiales encomendadas por el Señor. Ahora, este título, esta expresión apóstol, también se utiliza para otros en la Biblia, como por ejemplo Bernabé, Andrónico, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, e inclusive Jesucristo mismo en Hebreos 3.1 es llamado así. Entonces podemos ver, es un enviado, un mensajero, pero en el caso de esta carta, Pablo resalta su título para darle mayor autoridad. Una autoridad que estaba por encima de ancianos y diáconos y justamente servía para ordenar las cosas en esta iglesia en Éfeso. Entonces, al ser elegido especialmente por Jesucristo para esta función, podía esperar obediencia de parte de los creyentes respecto a los temas que estaba tratando. Luego añade, por mandato de Dios. El apóstol Pablo lo recibió por una orden específica de Dios, al que define acá como nuestro Salvador. Este título Pablo solo lo utiliza en cartas pastorales y lo toma del Antiguo Testamento. Varias veces encontramos a Dios como nuestro Salvador en el Antiguo Testamento, en los escritos de David, en Isaías, en Miqueas, en Habacuc. Y luego es un título que Pablo también utiliza para aplicar al Señor Jesucristo mismo en Tito 1.4. Él había recibido entonces el apostolado con la función de predicar el Evangelio para que todavía muchos llegaran a conocer a Dios como su Salvador. O sea, Dios Salvador. Y creo que también sigue siendo nuestra función. Nosotros no somos apóstoles, no nos llamamos así y no coincide con las características que tenían que tener. Pero en cuanto al nombre, a la etimología de la palabra, somos mensajeros. ¿Con qué función? Tenemos que proclamar a Jesucristo como nuestra salvación para que Dios sea el Salvador para muchos más. Pensemos en esto, somos esos enviados, tenemos esa tarea, así como la tenía el apóstol Pablo también y obviamente todos los creyentes. Ahora Pablo luego añade a este título que tiene este llamado de parte también del Señor Jesucristo, quien es nuestra esperanza. Bien sabemos que Pablo obtuvo ese llamado para su servicio por medio de Jesús allí camino cuando iba a Damasco a perseguir a los creyentes, y luego por medio de Ananías, que también fue el Señor que lo envió para que le hablara. Ahora añade al nombre del Señor que Él es nuestra esperanza. Esto es maravilloso. Por su salvación lograda, por la muerte, por la resurrección, tenemos esperanza de vida eterna. La liberación definitiva del pecado, de la vieja naturaleza. La resurrección corporal es una esperanza dichosa, sobre todo cuando pensamos en alguien que ha partido o inclusive pensamos en nosotros mismos. Por otro lado, la esperanza de las moradas celestiales que el Señor fue a preparar para nosotros. La seguridad absoluta que tenemos de ir al cielo. Esta esperanza debería cambiar nuestro día a día, nuestro hoy.
hace ver más allá de lo terrenal. Y sobre todo si pensamos en toda la situación que estamos viviendo, el mundo con angustia, nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos seguridad. Y esto obviamente también nos tendría que llevar a una vida de consagración. El destinatario de esta carta, como ya vimos, era Timoteo, y Pablo lo define como verdadero hijo en la fe. Esto es una referencia que probablemente se haya convertido justamente con el ministerio del apóstol Pablo y así se convirtió en su padre espiritual, o también que realmente vivía de acuerdo a los principios de fe de su padre espiritual. Qué privilegio para Timoteo tiene que haber sido tener a Pablo como ejemplo, como maestro, como compañero de milicia, de servicio. Ahora, creo que todos nosotros también tenemos ejemplos todavía vivos o que nos dejaron nuestros padres o hermanos que nos enseñaron la palabra. Seguimos el ejemplo de estos padres espirituales, seguimos sus obras, seguimos el ejemplo de su fe. Timoteo le hacía todo honor a su nombre. Vivía realmente para la gloria del Señor y bueno, con esto estaba imitando el apóstol Pablo. Luego sigue ese saludo característico de todas las cartas del apóstol Pablo, pero donde se añade esa pequeña palabrita misericordia. Gracia, misericordia y paz. Sabemos bien lo que significa la palabra gracia, es ese regalo inmerecido de la salvación, pero también gracia incluye todos los recursos divinos necesarios para la vida y el servicio cristiano. Pensemos solo en el pasaje que de su plenitud tomamos siempre gracia sobre gracia. Y si esto está enfocado al servicio, en este caso al liderazgo de Timoteo allí en Éfeso, ¿con cuánta razón entonces podemos esperar recibir la gracia del Señor para cada servicio que podamos desarrollar en la obra del Señor? Necesitamos gracia. No podemos solos. Sin mí nada podéis hacer. Entonces busquemos esa gracia cada día. Pablo sigue añadiendo misericordia. Misericordia es necesaria para enfrentar la vida y el servicio en compasión y protección de parte de Dios para personas con debilidades y muy propensas a fallar como somos cada uno de nosotros. Y la salutación clásica también con la paz, que es necesaria para enfrentar las pruebas, las necesidades, los retos en el ministerio con la debida serenidad interior. Todo eso lo obtenemos de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, tenemos la fuente inagotable, todopoderosa. En otras palabras, no hay nada que necesitemos para el servicio que no esté disponible de parte de nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz para con lo que el Señor ha puesto en tu corazón hacer, en el ministerio en que estés involucrado. Valió para Timoteo, vale para nosotros también. Ahora, sigo una advertencia a partir del versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros,
y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, en primer lugar, vemos en esta advertencia que Pablo le ordena a Timoteo que esté enfrentando a los falsos maestros. Por lo visto, después de esa primera encarcelación y liberación de Pablo, este pasó con Timoteo por Éfeso. Esta iglesia ya se había establecido en los primeros viajes misioneros, pero en este momento habían entrado falsos maestros a la iglesia. Aunque, como Pablo dice, eran solo algunos, tenían una tremenda influencia negativa. Ahí vemos cómo, decía Jesús, un poco de levadura puede leudar toda la masa. O sea, alcanza con un poquito de enseñanza errónea y esto ya puede ser atroz, catastrófico para una iglesia. Estos falsos maestros quizás hasta formaban parte del liderazgo de la misma. Por lo visto, Pablo, cuando estaba allí, empezó una tarea de depuración expulsando a Himeneo y a Fileto, como vemos en el versículo 20. Pero esta tarea tenía que seguir ahondándose. Para esto Pablo justamente dejó a Timoteo cuando tuvo que seguir viaje a Macedonia. El término que utiliza allí, mandases, significa anunciar al lado, estar al lado de alguien y con eso dar instrucciones para seguir en el camino correcto. Entonces Timoteo era la persona que tenía que estar al lado de los hermanos, ordenarles lo que tenían que hacer, acompañarlos en esa tarea de corregir lo deficiente. Pero tenemos que aclarar que Timoteo no era el pastor o anciano de la iglesia, sino más bien estaba allí en una misión temporal de terminar, poner en orden lo empezado por el apóstol. Como Timoteo era de un carácter más bien timorato, Pablo utiliza esa carta para animarlo, que siga adelante con firmeza esa tarea. Y creo que a muchos de nosotros nos puede pasar algo similar como a Timoteo, que nos cuesta encarar el error. Obviamente cuando se trata de personas puntuales que se encuentran en el error, que están quizás en otras religiones, hay que hablar con ellos aplicando el amor, la verdad, pero con mucho respeto. Pero cuando se trata de la iglesia, allí las cosas cambian. Ahí hay que hacerlo sin dilación, con toda firmeza. El peligro que una enseñanza errónea se pueda filtrar en la iglesia y sea difundida y que luego eche raíces es enorme, y el desastre que puede producir lo vemos en muchos lugares. Frente a ello, no se puede ser indulgente. Hay que actuar con celeridad. Entonces vemos el peligro en el cual se encontraba esa iglesia y por lo tanto Pablo exhorta a Timoteo a que tenía que enfrentar a los falsos maestros. Ahora, vamos a ver cómo él enfrentaba la falsa doctrina. Esta también se caracteriza por diferentes actitudes. Estos falsos enseñadores tenían, en primer lugar, una diferente doctrina, como dice allí el apóstol Pablo. O sea, era otra enseñanza diferente a la que Pablo y sus compañeros habían enseñado. Era otro evangelio, como le escribe a los Gálatas, allí en Gálatas 1, 6 y 7. Probablemente tenía que ver con la doctrina de la salvación. Como luego añade el tema de la ley, probablemente habrá sido la idea tan difundida de los judaizantes. Habría que creer en Jesucristo, pero también había que añadirle las obras para completar la salvación. También podía ser que tuviera que oponerse al gnosticismo muy difundido en la época. Estas falsas doctrinas incluían fábulas, genealogías interminables. Esas fábulas eran historias ficticias que se daban mucho en el judaísmo y también en el gnosticismo, por supuesto, muy relacionado con toda la cultura griega. Y si pensamos en las genealogías, discusiones clásicas de los judíos respecto a quién desciende de dónde, si realmente tiene valor o no, etcétera.
Ahora bien, si miramos las sectas de hoy en día, encontramos la misma característica. Aparecen historias fantasiosas de su origen, de cómo recibieron supuestas revelaciones. Podemos pensar en el Islam, los mormones, testigos de Jehová, etc. Ahora, otra característica de estas falsas enseñanzas es que producen discusiones vacías. Se pierden en cuestiones absolutamente secundarias, llaman la atención, atrapan la atención de los incautos, pero son cuestiones vacías. Por lo tanto, una de las formas de discernirlos es observar el efecto que producen ellos, o sea, los falsos maestros y sus enseñanzas. Pablo dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Entonces, en lugar de edificación, en lugar de crecimiento en la fe, eh, surgen discusiones infructuosas. De ahí muchas veces siguen las peleas y no pocas veces divisiones de iglesias. A su vez, como dice el versículo 6, son los que se desvían del camino, de la verdadera doctrina, perdiéndose en vana palabrería, palabras altisonantes, pero sin contenido valioso, sin esencia. Tenemos que tener cuidado de todo aquello que solo lleva a discusiones sin sentido. Esto no solo tiene que ver con falsas doctrinas, enseñanzas erróneas, hasta pueden ser cuestiones cotidianas, eh, quizás de la política o cuestiones con las cuales estamos enfrentándonos en la sociedad. Y si todo sigue con discusiones, ¿servirá para algo? ¿No nos lleva más bien hasta a cuestiones carnales? Pienso en un tema que está circulando bastante en las redes los últimos meses, el terraplanismo. ¿Tiene algún sentido perder tiempo en discutir estos temas? Eh, y muchas veces usando mal la Biblia, desacreditándola, eh, no conduce a nada bueno, nada útil. A los falsos maestros les importaba mucho el reconocimiento de los títulos, como escribe Pablo, queriendo ser doctores de la ley. Son orgullosos. O sea, buscan el título, buscan el renombre, ser reconocido. Bueno, es algo clásico de los falsos maestros. Eh, ya lo conté en otra oportunidad, pero recuerdo lo que me contó un amigo en otro país. Tenía que presidir en un casamiento de una chica de su iglesia, eh, un muchacho de su iglesia, y la chica era de otra iglesia. Y era una iglesia de otra denominación donde reconocían apóstoles. De hecho, el líder de esa iglesia quería ser llamado apóstol. Entonces, cuando estaba desarrollando la ceremonia, mi amigo le pasó la palabra a esta persona y lo presentó. Bueno, ahora el fulano tal de la iglesia, el pastor de la iglesia fulano de tal, va a tener el mensaje. Entonces, el costado, este hombre dijo, lo corrigió, apóstol. Eh, Dijo algunas frases más y ahora va a pasar el pastor fulano de tal, apóstol. Sabemos allí el tema de la necesidad de ser reconocido con un título que lo pone por encima de los demás. Y bueno, es algo muy, muy clásico de los engañadores. Y bueno, en este peligro estamos obviamente todos de creernos algo. Si entendiéramos lo que significa ser líder en la iglesia, lo que significa ser anciano, lo que significa ser siervo, siervo de todos. Básicamente es eso, es un servicio, no es un título. Los engañadores llegan al punto de no saber realmente lo que enseñan, como dice el versículo 7. Como tienen que ir adaptando sus enseñanzas, muchas veces no tienen ni en claro lo que creen y muchas veces no tienen mucho sentido. Tanto realmente agarrada de los pelos. Entonces, frente a los falsos maestros, frente a la falsa enseñanza, ahora Pablo expone la sana doctrina. Es que la mejor forma de enfrentar el engaño es con una buena enseñanza.
Muy conocido es el ejemplo de los que trabajan en los bancos. Cuando empiezan a trabajar allí, los hacen contar muchísimo dinero, simplemente para que vayan sintiendo al tacto lo que está bien y lo que está mal, los billetes verdaderos y los falsos, y ahí luego le meten un apócrifo y simplemente al contarlo y tener bien presente cómo son los buenos, se dan cuenta del que es falso. Y lo mismo también tenemos que hacer nosotros en el ámbito espiritual. Es lo que enseñó el apóstol Pablo también a Timoteo. Tenía que enfocarse a las enseñanzas sanas. No hay necesidad de meterse en todo el engaño que existe. Es que en la medida que profundizamos en eso, sea sobre todo en internet o escuchando predicaciones de personas de dudosa procedencia, y el que camina en el barro se salpica, algo queda allí. Y por eso, mejor dediquémonos a lo sano. Y este es el mandamiento que Timoteo había recibido del apóstol Pablo. Tenía que exponer lo malo, pero enseñando lo bueno. En el versículo 5 vemos que el propósito de este mandamiento es el amor. Ahí tenemos la primera característica. La enseñanza de la sana doctrina tiene que ser hecho en amor y promueve el amor. El amor hacia Dios, en primer lugar, y obviamente el amor hacia el prójimo también. En contraposición a lo que eran las herejías que producían disputas, la buena enseñanza promueve el amor. La verdad produce amor. Cuando hablamos del amor, obviamente se refiere a ese amor ágape, ese amor abnegado, que toma como ejemplo el amor de Dios, quien entrega a su Hijo, y este que entrega su vida por el pecador. Cuando uno predica el Evangelio, entonces toma como el ejemplo el amor de Dios, predica del amor de Dios hacia los perdidos. Allí no se quiere y no sirve ganar una discusión, sino mostrarles a los perdidos el amor de Dios. La sana doctrina también está relacionada con la integridad en contraposición con la hipocresía de los falsos maestros. Como sigue diciendo, de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Es que frente a la enseñanza dudosa, habría que analizar justamente si esa enseñanza proviene de un corazón limpio. ¿La vida del que expone este mensaje es limpia? ¿Realmente trasciende por un buen testimonio? De buena conciencia. La conciencia fue dada por Dios para alertarnos acerca de cosas que no están bien. Obviamente son alimentadas por lo que aprendemos, con lo que nos llenamos. Entonces la fuente tiene que ser buena. Entonces podemos discernir, nuestra conciencia nos alerta, acá no está bien, esto está mal. Pero a su vez, los que enseñan deberían hacerlo con buena conciencia y de fe no fingida. O sea, no es algo exterior que se presenta al público, sino algo interior que realmente se vive. Y entonces habría que analizar simplemente las enseñanzas erróneas o los enseñadores. Si tienen esto, si tienen esas características, entonces corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Y esto va a producir obviamente los resultados. La buena enseñanza también produce edificación de Dios, que es por fe, como decía el versículo 6. Sabemos muy bien que el escuchar buena enseñanza bíblica, de acercarnos a la palabra, de leerla personalmente, estudiarla personalmente, escuchar buenos mensajes, esto hace que la fe de los oyentes crezca, de los lectores crezca. Frente a cualquier error, el mejor antídoto es estudiar, profundizar, aprender y enseñar las verdades bíblicas. Ellas son las que producen y hacen crecer la fe en Dios. Luego pasa Pablo a decir, a mostrarnos la función de la ley, versículo 8, y muestra que la ley es buena si se usa legítimamente. Este era justamente el punto donde se equivocaban los judaizantes.
y lo que imitan infinidad de religiones. Por medio de acciones, de actitudes, se busca lograr la aprobación de Dios. La ley dada por Dios fue absolutamente buena, pero tenía una finalidad de demostrar que el hombre era pecador. Y que aún a pesar de todo lo que hiciera, intentara, procurara, no podía cumplir con esta ley. Y esto tenía consecuencias. Al ser encontrado culpable, la ley exigía entonces el castigo, el juicio de Dios. Es llamativo que Pablo luego empieza con una lista donde muestra un paralelo con los primeros 4 mandamientos que están enfocados hacia Dios. Entonces Pablo expone la buena escritura, le muestra lo que realmente hay que hacer. Entonces voy a leer a partir del versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Empecemos entonces con esta lista y está enfocada, como veíamos, a la primera parte de los mandamientos de Dios. Tenía que ver entonces con los 10 mandamientos, la ley, ¿sí? Es el Éxodo 20, el resumen de la ley. Y las primeras palabras que utiliza el apóstol Pablo acá, o pecados que señala, están relacionados con los primeros 4 mandamientos que estaban enfocados hacia Dios. Allí habla acerca de los transgresores, que son los que no quieren tener en cuenta a Dios y sus mandamientos, entonces se vuelven desobedientes. Sigue con impíos, o sea, viven sin Dios, corren a Dios a un costado, no lo necesitan, no lo buscan, por lo tanto, le erran al blanco en cuanto a la voluntad de Dios y se convierten así en pecadores. Justamente la palabra pecador acá es errar al blanco. La ley pone en evidencia también a los irreverentes, que manifiestan una indiferencia total a lo recto y con tal se vuelven profanos. O sea, pisotean, desechan deliberadamente y atacan todo lo sagrado. Eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad cada vez más. La burla de Dios, de la palabra de Dios, de las iglesias, ataque a las iglesias, a los principios de Dios. Bueno, profanos es lo que estamos viendo en nuestra sociedad cada vez más. Luego la lista sigue con pecados que se cometen al prójimo, trazando un paralelo a la segunda parte de los 10 mandamientos, o sea, los últimos 6. La ley condena a los parricidas, matricidas, van en contra del 5.º mandamiento que exige honrar a los padres en Éxodo 20:12. Con ellos se vuelven homicidas, directa o indirectamente, da igual. A ellos le podemos sumar tantas maldades que se cometen unos contra otros, si quieren, incluyendo el aborto. Luego sigue la condenación de la inmoralidad hetero u homosexual, especificada por las expresiones en versículo 10, los fornicarios y los sodomitas. Allí Pablo está enfocándose al 7.º mandamiento, Éxodo 20:14, que prohíbe toda relación fuera del matrimonio heterosexual como fue establecido por Dios. Ahora, solo tenemos que mirar la cantidad de sectas, ya que estamos en el tema de las enseñanzas erróneas y de los falsos maestros, las sectas que tienen un enfoque muy a lo sexual, desviaciones sexuales, y lamentablemente hoy hasta en denominaciones evangélicas tradicionales se ve y se practica esto como moneda corriente, se practica esto con toda desfachatez. La lista sigue trazando el paralelo al 8.º mandamiento,
que prohíbe el robo. En los tiempos del apóstol Pablo había muchos secuestros, los secuestros de niños con diferentes fines era muy común. No cambió nada de allí para hoy, ¿no? Y este rubro es completado con los mentirosos y perjuros, donde Pablo se enfoca al noveno mandamiento, donde se prohíbe el falso testimonio, la mentira, y que es la base de cualquier herejía y falsa enseñanza. Ahora, para redondear el tema central que estamos viendo en estos versículos, Pablo vuelve a los falsos maestros y su doctrina. Dios veía culpable también a todo aquel que se oponga a la sana doctrina. ¿Qué significa sana doctrina? Es un tema recurrente en las epístolas pastorales. Esta expresión hace referencia a la enseñanza que es beneficiosa y saludable. Esto significa la palabra. Pero la verdadera enseñanza entonces sana a las personas, las hace dejar el pecado, las alimenta, hace vivir plenas, fructíferas, en contraposición con lo que producen las falsas enseñanzas, o la ausencia de buena enseñanza, que generalmente produce pecado o acercamiento al pecado, decaimiento, debilitamiento, a veces hasta enfermedad y obviamente va a llegar a la muerte. Entonces, volver a la sana enseñanza, buscarla, aprenderla, aplicarla, escucharla. Luego Pablo señala la realidad que solo hay un evangelio, el que se le había sido encomendado. Este evangelio, como dice el versículo 11, es glorioso, bendito y lógico. Es que refleja, nos muestra la gloria de Dios, su plan glorioso con la humanidad. El Cristo que dejó la gloria, habló del Padre de gloria y de la gloria y volvió a la gloria, de la cual pronto va a venir a buscarnos para que estemos en este lugar tan glorioso del cielo, la presencia de Dios y todas las bendiciones que esto incluye para el creyente. Esto es evangelio, esto son buenas nuevas, esto es lo que tenemos que llevar al mundo. Por lo tanto, para cerrar, ¿cómo podríamos resumir estos primeros versículos de 1 Timoteo? Frente al peligro cada vez mayor del engaño, tanto más que nos acercamos al tiempo del anticristo, o sea, al tiempo que sigue después del arrebatamiento de la iglesia, es lógico que va a aumentar el engaño cada vez más. Y durante el tiempo del anticristo va a haber un auge sin precedentes. Por lo tanto, si nos vamos acercando paso a paso a este hecho, tenemos que velar por llenar nuestra mente, nuestro corazón, con la sana enseñanza, la cual hace crecer nuestra fe. Nos afirma y nos lleva a predicar este glorioso evangelio para que muchos todavía se puedan salvar. Por otro lado, deberíamos apartarnos de todo aquello que nos sirve, lo que no edifica o produce problemas interpersonales o incluso pudiera llevar a una división. Que el Señor nos guarde a nosotros, nuestra iglesia, de ello. Enfoquémonos en nuestra esperanza. Busquemos al que nos puede dar esa gracia en plenitud, misericordia y paz, y cumplir con el objetivo que Dios tiene para con nuestra vida. Estamos viviendo en tiempos difíciles, pero estamos con el Señor. Vivimos con el Señor. Aferrémonos del Señor. Busquemos en su palabra la fortaleza para cada día y vamos a experimentar también su gracia, su misericordia y su paz. Dios los bendiga ricamente. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza del apóstol Pablo que fue transmitida a Timoteo, un joven pero fiel siervo tuyo. Que podamos ser encontrados como Él, sirviéndote fielmente, honrándote en todo lo que hagamos. Y en medio de tanto engaño que existe en nuestro mundo, tantas cosas que nos pudieran correr del centro, correr del camino, correr del propósito que tienes para con nosotros, te rogamos que podamos estar bien asidos de la palabra de verdad,
para poder hacer frente, estar firmemente establecidos en la verdad y luego transmitir también esta verdad gloriosa a otros, para que muchos más conozcan a este Dios Salvador por medio del Evangelio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Cuídanos, Señor, bendícenos y que podamos estar bien aferrados a tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén.